Hola niños, niñas, muy buenos días. Espero que hayan tenido un bello fin de semana cuidándose en la casa. Hoy día estamos el lunes 27 de julio y comenzamos un tema nuevo. Comenzamos a trabajar el tema de álgebra. Para partir, siempre lo hacemos con el cuadernillo de cálculo. Hoy vamos a trabajar la página 46. Acuérdate que en la página vienen 3 secciones distintas. La primera es transformar de fracción a número decimal. Acuérdate que son equivalentes. Después, clasificación de triángulos, que es materia que viste en quinto básico. Y conceptos de geometría. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, lo primero es el cálculo. Hagan pausa, hagan el material de cálculo y después revisamos. Ok. Vamos a dar las respuestas al cálculo de la página 46. Entonces, el primero, me pedían a mí que yo transformara todas las fracciones en decimales. 25 centésimos, 8 décimos, 625 milésimos, 75 centésimos, 5 décimos, 875 milésimos, 2 décimos, 375 milésimos, 6 décimos, 125 milésimos y 4 décimos. Esa es la forma correcta de leerlo. A veces uno dice 0,25. Ok. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos. La clasificación de triángulos, acuérdate que los triángulos siempre se clasifican con 2 categorías, ¿ya? Una según lo que miden sus lados. El primero es escaleno. ¿Por qué es escaleno? Porque tiene sus 3 lados de distinta medida. Ese mismo triángulo, según los ángulos, cuánto miden los ángulos interiores, este se llama obtusángulo, porque tiene un ángulo interior obtuso. ¿Y por qué es obtuso? Es porque mide más de 90 y menos de 180. Es un ángulo obtuso. El segundo ejemplo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 2 lados de igual medida. Y es acutángulo porque todos sus ángulos interiores son agudos. Los 3 conceptos que se trabajaron fue equilátero, que ya lo dijimos, porque equilátero tiene 3 lados de igual medida, 6 lados se llama hexágono, y las rectas perpendiculares son aquellas rectas que al intersectarse forman un ángulo recto. Espero que todo esté excelente. Bien, guarda tu cuadernillo de cálculo y saca tus materiales para trabajar la clase de hoy. Es importante siempre revisar. Al revisar, acuérdate que si hay alguna duda, ustedes me mandan un correo y yo feliz les respondo. En tu cuaderno. ¿Qué hacemos en el cuaderno? Vamos a escribir la fecha, 27 de julio, el objetivo de la clase y el título. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Hoy día vamos a comprender el concepto del lenguaje algebraico. Y tenemos 2 títulos. Uno, la gestión del error, que vamos a hacer un ejercicio de la última evaluación, y lenguaje algebraico. Pausa para que tú puedas trabajarlo en tu cuaderno. Entonces vamos a comenzar con la gestión del error. En tu cuaderno vamos a corregir título, gestión del error, y hoy vamos a corregir un problema en que hubo varios niños y niñas que lo tuvieron bueno ya, pero es importante que lo miremos. Simón, este hermoso niño, dice: voy a hacer un dibujo de regalo para mi mamá. Simón tiene un quinto cc. ¿Qué significa cc?
centímetros cúbicos, ok, de pintura de color verde. Y para hacer una mezcla, es decir, lo va a juntar con otro color, agrega 75 centésimos, ¿cierto? cc, centímetros cúbicos, de otro color. ¿Cuánta pintura usa en total? Fíjate que el problema aquí es que yo trabajo una unidad, que es esta, que es un número mixto, y aquí está escrito como número decimal. ¿Cuál es la dificultad? O trabajo todo en número decimal o trabajo todo en número fraccionario. Mi consejo es que trabajemos todo siempre en fracciones. En los cursos superiores, en séptimo, en octavo, en primero medio, se hace muy complejo trabajar con números decimales, ¿ya? Porque hay números decimales finitos, infinitos. Entonces, lo ideal siempre es trabajar en fracción. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Simón? Tiene que transformar el número decimal en fracción. Resulta que este es un número decimal conocido. Yo lo trabajamos en las prácticas recién del cálculo, entonces para ti eso no hay problema. Ya sabes que este número, ¿cuál es? En fracción, ¿cuál es? No escucho. Ok, muy bien. Es 3/4. Entonces, tengo 2 enteros, un quinto, y le voy a sumar 3/4. ¿Puedo sumar? No, ¿cierto? Porque tengo fracciones que son de distinto denominador. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el mínimo común. Eso ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuál es el mínimo común entre 4 y 5? Perfecto, 20. Entonces, conservo el entero y digo, 5, ¿por cuánto me da 20? Por 4. Lo multiplico por el 1, 1 por 4, 4. 4, ¿por cuánto me da 20? Por 5. 3 por 5, 15. Fácil, ¿cierto? Ok, entonces ahora sumo. ¿Puedo sumar ahora? Sí, porque tengo fracciones de igual denominador, las amplifiqué correctamente y sumo. ¿Qué me va a quedar? 2 enteros y 4 y 15, 19 veinteavos. Esta es la respuesta final. ¿Cuánto usó Simón? Usó 2, 19 veinteavos. Ahora, yo podría hacer varias preguntas. Podría decir, a ver, Simón ocupó más de 3 litros, menos de 3 litros. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alcanzó aquí a ver otro entero? No, ¿cierto? Él no alcanzó a los 3 enteros. Él no alcanzó a los 3 litros. ¿Cuánto le falta a Simón para los 3 litros? Una buena pregunta. ¿Cuánto le falta? Un veinteavo, ¿cierto? Para los 3 litros. Entonces, ese es siempre importante que cuando frente a un problema, yo al tener la respuesta, pueda también de ahí surgir otras interrogantes y poder resolverlas con asertividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer pausa, vas a escribir el problema y vas a escribir todo el ejercicio con su respuesta completa. ¿Cuánta pintura usa en total? Usa 2 enteros, es decir, 2 litros, 19 veinteavos. Muy bien, fácil. Felicitaciones a todos los chicos y chicas que les resultó bien este ejercicio. Sigamos. Vamos a partir con el álgebra. El álgebra es una rama de la matemática. Hay varias ramas en la matemática: la aritmética, la estadística, la geometría, las probabilidades. Entonces, el álgebra es una parte de la matemática que tiene una misión como mágica, ¿ya? Tiene una misión eh, muy universal. El álgebra se trata de que yo voy a descubrir un lenguaje que se le llama lenguaje algebraico, que es absolutamente universal. Un matemático japonés se puede comunicar perfectamente con un matemático chileno, ruso, hindú, norteamericano, alemán, etc., a través de símbolos que son absolutamente universales. ¿Como cuáles?
La X representa universalmente un número desconocido, la Y, la N. O sea, un matemático ve una expresión y aunque no está en su idioma, sabe perfectamente que cuando hablamos de matemática, esto es un número, representa un número. Entonces, esa es la gracia que tiene el álgebra, en que hacemos de lo común, lo hacemos algo universal para todos. ¿Qué significa A más B? Significa que yo estoy sumando un número con otro que es distinto. Mira, mágico. Y puedo un niño japonés ver esto sin necesidad que yo le esté hablando en mi idioma español. Él va a entender que A más B son dos números distintos que se están sumando. Bello, ¿cierto? Ok, entonces comenzamos, chicos y chicas, a trabajar nuestra clase de hoy. Título entonces, lenguaje algebraico. Mira el ejemplo. Dice, un grupo de estudiantes participa en un trekking organizado por los profesoras y profesores de educación física. Bueno, ¿qué es el trekking? Es una caminata, ¿cierto? Que consiste en recorrer lugares largas distancias en un entorno natural, generalmente poco frecuentado por el turismo convencional. Subir a un cerro, ¿cierto? Ok. Qué ganas, ¿no? Nosotros no podemos porque estamos en cuarentena. Bueno, va a llegar el día que podamos sí hacerlo. El profesor dice, la cantidad de agua recomendada que hay que llevar para esta excursión es de 2 litros por persona. Este chico comenta, mi mamá me pasó esta botella que tiene el doble de capacidad de la que usé la vez anterior. Y este chico comenta, mi primo consiguió estos bastones a la mitad de su precio. Fíjate tú que estamos usando palabras que son del uso común, ¿ya? Pero que representan una operación matemática, ¿ya? Un lenguaje matemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observando la imagen vamos a responder estas tres. Esta actividad la vamos a hacer oral, no la escribas en el cuaderno. Entonces, ¿qué vamos a responder? Vamos a responder si es correcta, usamos una letra C, y si no es correcta, vamos a usar una I de incorrecta. Entonces, si participan 25 personas en total, ¿deberían llevar 50 litros de agua? Ok. En forma oral, tú dices sí es correcto o no, no es correcto. Ahora, si no es correcto, aquí la corrección. Deberían llevar tanto. Muy bien. Vamos con la segunda. Para calcular la capacidad de la botella de este chico, hay que dividir por 2 la capacidad de la botella que usó la vez anterior. ¿Qué opinas? ¿Es correcto dividir por 2 la capacidad de la botella anterior? Ok. Si es correcto, pongo una C. Si es incorrecto, y digo no, tengo que, y tú das la respuesta. Si X representa el precio original de los bastones de este chico, entonces 2 por X corresponde al precio que los consiguió su primo. Muy bien. Vamos a ver las respuestas. La primera es correcta, ¿cierto? Sí. Si cada niño necesita 2 litros y van 25 personas, tienen que obligatoriamente llevar 50 litros de agua. Muy bien. Este es incorrecto, ¿cierto? Se debe multiplicar por 2, porque dice que es el doble de la capacidad de la que llevaba la vez anterior. Y aquí dice la mitad de su precio. Entonces, X, que es el precio, lo tengo que dividir por 2, no multiplicar. ¿Te resultó fácil? Muy bien. Esto no lo escribas. Dijimos que lo hacíamos en forma oral. Si hay alguna duda, algo no te quedó claro, siempre anótalo por ahí, pregúntale a la Miss Patty y me mandas un correo. Sigamos con el lenguaje algebraico. Veamos. Para representar una información escrita en lenguaje natural o lenguaje algebraico,
hay palabras que son de uso común, ¿ya? Por ejemplo, el más, aumentado, siempre lo vamos a relacionar con ese símbolo matemático. La diferencia, disminuido, se asocia con la sustracción, con ese símbolo. ¿Bien? Generalmente, para representar cantidades o números que son desconocidos, vamos a usar X, Y, Z, N o cualquier otra que sea adecuada, pero lo vamos a hacer con letras. ¿Ok? Entonces, esto sí lo vas a escribir en el cuaderno. ¿Qué vas a escribir? El título, ¿cierto? Estamos trabajando en lenguaje algebraico. Esto lo vas a escribir, ¿ya? Si esto tú lo encuentras que es fácil, no lo escribas, pero esto es una idea que debe quedar registrada. Vamos ahora a representar número desconocido con esas letras. Pausa para que escribas en tu cuaderno. Ok, entonces, vamos al primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer siempre es, voy a representar con lenguaje algebraico una expresión que me dieron en lenguaje común. Me dijeron la mitad de un número más 11. Eso lo tengo que representar en lenguaje algebraico. También tengo que representar la diferencia entre el triple de un número desconocido y 9 equivale a 3. Es igual a 3. Entonces, siempre es una práctica guiada, ¿ya? Lo vamos a hacer en conjunto. Ok, entonces, ¿cómo se hace? Representa el número desconocido por una letra. En este caso vamos a usar la X, que es la más común. Entonces, escribe con lenguaje algebraico las partes del enunciado. Miremos el primero, dice la mitad de un número más 11. Este más me divide la expresión en dos. Esta es la primera, la mitad de un número, más, signo más, y esta es la segunda parte. ¿Ok? La segunda expresión también dice la diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. Entonces yo tengo toda la primera parte, que es la diferencia entre el triple de un número, y aquí está separado con mi segunda parte. ¿Ya? Entonces, la mitad de un número, x partido por 2, más 11. ¿Fácil? La diferencia, es decir, la resta entre el triple de un número, aquí está, esto es el triple de un número. El triple de un número es multiplicar por 3, ¿cierto? Como el doble de un número es multiplicar por 2. Y 9, ahí está, equivale, ahí está, a 3. El equivale también a veces se usa, es igual a, corresponde a. Son distintas palabras que se usan para el mismo concepto. Yo escribí aquí una notita que es muy importante. Dice, al escribir el lenguaje algebraico, las multiplicaciones que involucran letras se pueden representar por el signo por. Fíjate tú que aquí yo no puedo, no sé si has visto que cuando uno dice, a ver, multiplica 2 por 3. 2, a veces yo uso por 3. Disculpa mi plumón que me cuesta escribir. 2 por 3. Yo sé que esto es una multiplicación. Bueno, en álgebra, como cuando tenemos letras, yo no puedo escribir este por con una X. Vamos a usar puntito siempre en álgebra. ¿Para qué? Para que este por, que representa la multiplicación entre números, no se confunda con un número desconocido. ¿Ya? Entonces, para que sea mucho más fácil, lo vamos a hacer de estas dos maneras. ¿Ya? 3 por X. No vamos a usar aquí una X para no confundirnos. ¿Ya? También en muchas partes tú puedes toparte con esta expresión en que no hay puntito. ¿Ya? Todos los matemáticos saben, sí, que esto es 3 por X. ¿Ya? Esta aclaración
sí me gustaría que la dejaras escrita en el cuaderno. Entonces, ¿qué vas a hacer en el cuaderno? El ejemplo, la mitad de un número más 11, y aquí está escrito el lenguaje algebraico. La diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. Está la expresión en lenguaje común, y aquí está escrito en lenguaje algebraico. Entonces, una pausa para que te quede el ejemplo 1 muy bello en tu cuaderno. Sigamos con el ejemplo 2. Ahora es al revés. Yo te voy a dar escrito en lenguaje natural, ¿ya? Perdón, en lenguaje algebraico, y tú lo vas a escribir en lenguaje natural. Entonces, aquí dice I. El I es lo mismo que yo hubiese puesto X o Z, N, A. Entonces, este I representa un número cualquiera. Esto es la diferencia. Entonces, la diferencia entre esta expresión y 15. ¿Bien? ¿Y qué es 2i? Es el doble, ¿cierto? Perfecto. Y aquí tenemos otra expresión. Entonces, veamos cómo se hace. Lo primero, vamos a darle i. Podría ser x, ¿cierto? Podría ser n. Pero vamos a escoger un i. Entonces, escribe el lenguaje natural las partes que involucran a y E, identifica los símbolos matemáticos para la expresión. Luego anota una posible traducción de cada expresión. Fíjate tú ¿qué tiene que ver esto con A y E? Identifica. Fíjate tú que la expresión siempre lleva como dos partes. Puede llevar 3, 4, 5. Lo que separa una expresión de otra siempre es una operación matemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación matemática separa esta parte de esta otra parte? La resta, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre, ¿quién? Entre el doble de un número y 15. Ahí está escrito el lenguaje natural. Aquí, este símbolo representa la división, ¿cierto? Y el 4 significa la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte ¿de qué? De la suma de un número y 1. Equivale o es igual ¿a qué? A la diferencia entre el número y 8. Es súper importante este detalle. Este número, este i, es igual a ese número. Entonces aquí no puedo poner yo x o n. Tiene que ser el mismo. Y es súper importante que tú lo enuncies, lo digas. La cuarta parte de la suma entre un número, s, un número, y este número entre el número y 8. También puedo poner el mismo número y 8. Aquí puse una pequeña acotación que me interesa que me responda. ¿Es posible escribir otra traducción para cada expresión? Piénsalo. Sí, es posible. Por ejemplo, esta yo podría decir el doble de un número menos 15. Mira, fácil. El doble de un número menos 15. La cuarta parte de la suma de un número y 1. También. También podría decir un número más 1 dividido por 4 es igual a un número menos 8. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es que existen una o varias formas de escribir una expresión. Entonces, escribir en el cuaderno, pausa, y el ejemplo 2 que te quede lo mejor posible. También podemos hacerlo a través de un problema. Mira el ejemplo 3. El profesor de matemáticas le pidió a sus estudiantes que escribieran un problema que se pudiera relacionar con esta expresión. Aquí se usó A y B.
¿Qué significa que sea A y B? Significa que A representa una cifra que es distinta de esta B, que también representa una cifra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser el problema? Miremos. Primero, un contexto. Siempre. Los problemas tienen que ir dentro de un contexto. En este caso, se escribirá un problema relacionado con un camping y el valor a pagar cuando va una familia a un parque, a un camping. Entonces vamos a crear un problema para vincular, para unir estos conceptos. Entonces, en un camping se cobra 5.000 pesos diarios por el uso de un sitio, de un lugar, ¿cierto? Independiente de la cantidad de personas que vayan, cobran 5.000 pesos. Entonces, esto es fijo. Vaya una persona, vayan 5 personas, le van a cobrar 5.000 pesos por el sitio. Y se agrega ya a lo que se va a pagar 1.500 por cada persona. Es decir, por cada persona yo tengo que multiplicar por 1.500 y sumarle los 5.000. ¿Qué me va a dar eso? Este B que representa el total que se va a pagar por un día de camping. B representa el total. Entonces, ¿qué representa A? La cantidad de integrantes de la familia que va. ¿Qué representa B? El total a pagar cuando una familia, por ejemplo, de 4 personas va a un camping. ¿Dónde reemplazo las 4 personas? En la letra A. Multiplico por 1.500, le sumo los 5.000 y me va a dar ese B, que es el total que se paga por disfrutar de un día de camping. Entonces, escribo en el cuaderno el ejemplo número 3. Hago pausa y que quede muy ordenado. Ahora te toca a ti practicar, ¿ya? Entonces, vamos con la práctica número 1. La escribes en el cuaderno. Entonces, dice, remarca el cuadrado que contiene la expresión escrita en lenguaje algebraico que representa el siguiente enunciado. Aquí me dan el enunciado, lo dan en el lenguaje común. Me dice la diferencia, no, sí, ya. Entre el triple de un número y 10 equivale al mismo número. Pausa y a resolver. Bien, ¿te fue bien? Perfecto. Respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque dice la diferencia, entonces, este no es. Pero podrían ser estos. Entonces, dice entre el triple, aquí está, el triple y 10 es igual al mismo número. Equivale al mismo número. Este no es cierto porque aquí no está el triple y aquí tampoco está el triple. ¿Fácil? ¿Te resultó fácil? Muy bien, vamos con la práctica número 2. Lo vas a hacer en el cuaderno. Práctica número 2. ¿Qué me pide? Frente a cada enunciado tengo que buscar cuál es su equivalente en lenguaje algebraico. Este es igual a ese, o es ese, o es ese, o es ese. Cada uno está relacionado con su equivalente. Pausa y a resolver en tu cuaderno. Muy bien, vamos con las respuestas. El producto entre la mitad de un número y 25. El producto, ahí está representado por un por, de la mitad de un número y 25. ¿Bien? El cociente, ¿qué es el cociente? ¿Cierto? El resultado de una división. Perfecto. ¿Entre quién? Entre el doble de un número y 13 es igual a 2.
el triple de la suma entre un número y el doble ¿de quién? Del número, ¿cierto? Entonces, el triple, paréntesis, de la suma, ¿de quién? Del número y su doble. Ahí está. ¿Cómo escribo el doble? 2x. No puedo poner aquí x e y, ¿cierto? Tiene que ser el mismo número, porque dice el doble de él. ¿Y de quién están hablando? Del número. Muy bien. El cuádruple de un número disminuido en 30. ¿Qué es cuádruple? 4 veces, ¿cierto? 4 veces un número disminuido en 30 equivale, ahí está, al mismo número más 15. Fácil. Muy, muy, muy fácil. Vamos con la práctica número 3. Representa con una expresión cada una de las siguientes situaciones. ¿Ya? Aquí vamos a colocar X números desconocidos. Me dan la situación y yo tengo que representarla. Dice, a una reunión asistieron 50 personas y la cantidad de mujeres fue el doble que la de hombres. Entonces las mujeres son X y los hombres, perfecto, piénsalo. Muy bien. Si a un número se le restan 16 unidades, se obtiene 14. ¿Cómo represento eso en lenguaje algebraico? Si a un número se le restan 16 unidades, se obtiene 14. Acuérdate que todos los números incógnitas están representados en esta ocasión, dijimos que por la letra X. Las edades de Camilo y su hermana suman 29. Si Camilo tiene 13, ¿cuántos años tiene su hermana? Aquí no me están pidiendo que yo resuelva, ¿cierto? Lo que me están pidiendo es que yo lo escriba en lenguaje algebraico. Muy bien. ¿Cuál es el número que aumentado en 16 unidades es igual a 30? Ya, en tu cuaderno a escribir las 4 expresiones en lenguaje algebraico. Yo a veces recomiendo de que uno no escriba todo, ¿cierto? Esta parte de acá, esto de aquí, a lo mejor no tengo que escribirlo. Puedo poner letra A, escribo la expresión y la respuesta. Escribo la B y su respuesta, escribo la C y su respuesta, la D y su respuesta. Porque después esto te sirve para estudiar. ¿Bien? Entonces, pausa y a la práctica número 3. Vamos con la respuesta. A una reunión asistieron 150 personas. Entonces, ese es el total. Las mujeres, dice, fue el doble que la de hombres. Entonces, uno representa X y el otro representa el doble. ¿Está bien? Perfecto. A ver, si a un número se le restan 16 unidades, se obtiene 14. A un número le resto 16 es igual a 14. ¿Todo bien? Las edades de Camilo y su hermana suman 29. Aquí están los 29. Camilo tiene 13, más esta es la edad de su hermana. ¿Ya? Por ahora no sé cuánto es. Solo lo estoy escribiendo como lenguaje algebraico. ¿Cuál es el número que aumentaba en 16? Es decir, X más 16 es igual a 30. Ok. ¿Resultó fácil? Muy bien. Y la práctica 4, tienes que crear un problema que se relacione con la siguiente expresión. Aquí no puse respuestas ya porque son muchas. Lo importante es que tú primero hagas un contexto. Puede ser edades, puede ser caramelos, puede ser autitos, no sé. Lo importante es que tú siempre lo pongas dentro de un contexto. Bien, pausa, crea un problema con la siguiente expresión. Ya. ¿Qué aprendiste hoy? Aprendimos cierto lenguaje algebraico. ¿Qué significa tengo N amigos? Yo lo he escuchado muchas veces. Le pregunto, ¿cuántos amigos tienes tú? Hoy tengo N. Entonces,
El álgebra está en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ok. ¿Qué significará x más y? Muy bien, significa que yo tengo dos números que se están sumando. Y esos números son distintos. Perfecto, quiere decir que aprendiste. Espero que la clase haya sido provechosa. Escribo como cierre, entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a expresar en lenguaje algebraico, ¿cierto? En lenguaje natural, con un idioma universal que es la maravillosa álgebra. Súper importante que se cuide, ¿ya? Y chicos, chicas, necesito una opinión. Me comuniqué con una hermosa niña y con un varón y les pregunté qué opinaban de que las respuestas vinieran en la misma presentación. Entonces, me pasó que una niña, no recuerdo si la niña o el niño, me dijo, no, Miss Patty, a mí me gustaría que vinieran al otro día o en un archivo aparte. Y otro me dijo, no, me parece súper bien porque corrijo al tiro. Entonces quedé con una tremenda incógnita porque fue 50 y 50. Entonces me encantaría que los que quieran, las que quieran, ojalá todos me dieran su opinión. Si encuentran que es mejor que las respuestas vengan en forma inmediata, como lo estamos haciendo ahora, o que yo les agregue un archivo. No me gustaría en la clase siguiente, porque es mucho tiempo, que en la misma clase le adjunte un archivo Word en que vengan las respuestas. Y ustedes corrigen como niños autónomos, responsables, niños cipreses que son. Entonces, espero respuestas para yo ir después modificando mis clases. Fue un gusto. Por favor, cuídense. Los quiero un montón. Los extraño un montón. Chao, chao. ¿Por qué se esconde?